¿Qué tal, navegadores? Me da mucho gusto saludarlos en un nuevo video. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de analizar al personaje de Hatty. Es una loba solitaria, lo vuelvo a recalcar, es una loba porque algunos están confundiéndola con que es un juzbando, pero realmente es una waifu furry, digámoslo de esa manera. Tiene personalidad masculina y un atuendo masculino, pero realmente es femenino, ¿no? No sé sus gustos, no sé sus preferencias, pero Turtok le puso en su perfil que es femenino y con eso nos vamos a quedar. Sin embargo, lo que realmente a nosotros nos interesa es saber si es un personaje útil, si vale la pena gastar los ahorros para todos los jugadores, porque ya se vienen fechas importantes en muy poco tiempo y cada Lumberman va a contar de aquí hasta el segundo aniversario. Entonces vamos a ver si Hatty, una sniper de tipo fuego, tiene lo necesario para tentar a sus jugadores. Hatty es un sniper de 6 estrellas de atributo fuego y subatributo agua, que puede alcanzar un ataque máximo de 3563, una defensa de 1326 y una vitalidad de 11854. En cuanto a su set de habilidades, va a tener dos este personaje. La primera se llama Persecución Abrasadora, que ella va a poder seleccionar un enemigo que esté dentro de su rango de 12 casillas en forma de diamante y luego se va a teletransportar junto a él y le va a infligir 150% de daño en 5 casillas en forma de cruz. Eso es lo que hace esta primera habilidad de Persecución Abrasadora. Si no se usó esta habilidad en la ronda anterior, es decir, como que la guardamos, va a aumentar el rango del alcance, que sería a 2 cúmulos alrededor, y el daño también va a aumentar en un 200%. La ventaja de esta habilidad es que ya es preventiva y de cooldown de solo una ronda, no necesita de ninguna de sus copias, entonces eso ya es muy bueno, por lo menos para el apartado free to play. Pero la segunda habilidad, que se llama Llama Siniestra, esta solamente la vamos a poder desbloquear cuando saquemos la primera copia del personaje. ¿Y qué va a hacer esto? Bueno, va a consumir 10% del HP del equipo para infligir 250% de daño en un cúmulo alrededor. Entonces se pueden utilizar las dos habilidades al mismo tiempo. Si las sabemos utilizar correctamente, podemos hacer mucho daño a un solo objetivo, y la ventaja de esta segunda habilidad es que su cooldown es de 0 rondas y también es preventiva. En el combo en cadena, que se llama Erupción de Cobalto, va a funcionar de dos maneras. Primero, Hatty va a tener que saltar hacia el enemigo con el mayor HP y que se encuentre en 12 casillas en forma de diamante. Una vez ya lo detectó, va a infligir 150% de daño en un área de 9 cuadrados. Esto sería en el combo de 5. En el combo de 9 el daño va a aumentar al 160% y sería en forma de diamante. El salto se sigue manteniendo en 12 casillas, y en el combo de 13 también el salto es dentro de 12 casillas, pero ahora el daño aumenta al 170% y sería de forma radial. Si nuestro HP, el del equipo, está por debajo del 40%, entonces el rango del salto será de 2 cúmulos alrededor. Entonces Hatty se beneficia mucho de que tengamos menos puntos de vida, para que de esa manera tanto pueda hacer más daño con sus habilidades como pueda tener un mayor alcance para poder alcanzar a los enemigos. Y el equipamiento, que se llama Garras Incineradoras, pues es la pasiva, ¿no? El daño de Hatty va a aumentar conforme baje el HP del equipo, y lo máximo que podría tener es un 60% de ataque cuando el HP está por debajo del 30%. Sería como que el límite de potenciador de ataque que Hatty puede alcanzar con su equipamiento. Entonces ya hemos hablado por completo de todas las habilidades que tiene el personaje, pero ya vamos a verle al campo de batalla para que veamos con ejemplos cómo funciona. Bien, ya estamos aquí con el personaje de Hatty, y prácticamente es un personaje pues muy rápido de analizar, porque lo único que hace es hacer daño con sus habilidades y con su combo en cadena, y el equipamiento pues es una pasiva, pero eso no quiere decir que sea un personaje malo. De hecho, puede tener mucho potencial si se combina con varias unidades, pero lo que corresponde, Turtok nos los da con baja vitalidad para que justamente apreciemos qué es lo que puede hacer con sus habilidades, y la primera de ellas es la habilidad activa, la de Fault, ¿no? En la que vamos a poder seleccionar a un enemigo que esté dentro de este rango de forma de diamante. No puede ser el que yo quiera, tiene que estar dentro de este rango de ataque, y cuando lo seleccione se va a teletransportar al lado de él y va a infligir daño en forma de cruz dependiendo en dónde seleccionemos al enemigo. Por ejemplo, atacó a él y a este enemigo, y eso es lo que hace su primera habilidad. Pareciera no ser mucho, pero cuando se combina con esta segunda habilidad, y que solamente vamos a tener cuando saquemos la primera copia del personaje, es que va a hacer el daño en este rango de ataque. Va a sacrificar puntos de vida, pero va a hacer un daño importante a todos los enemigos que estén dentro de este rango. Entonces
prácticamente la habilidad pues se puede potenciar y utilizar de una buena manera si estamos en el momento y en una buena colocación para hacer mucho daño a varios enemigos o a un objetivo en específico. Y ahora lo que nos resta ver es justamente el combo en cadena, que tal vez no será el más importante, pero sí tiene un muy buen rango de ataque, porque una vez alcancemos el combo de 5, vemos que ahí está, este es el rango del salto, no del daño, porque cuando ya estemos en este rango, el enemigo que tenga el mayor HP dentro de este rango, Hatty se va a saltar junto a él y va a hacer el daño en área correspondiente al combo en cadena. En este caso, en el combo de 5 solamente haría un daño de 9 cuadrados, en el combo de 9 es en forma de diamante y en el combo de 13 sería en forma de radial. Entonces primero pues hace daño con sus ataques normales y una vez si finalice, el enemigo con más HP es este y el rango de ataque fue el que vieron aquí, ¿no? No se teletransporta, ojo, porque aunque acabe el combo acá, o sea, solamente salta, no se teletransporta, simplemente como que salta, le pega y el daño es en área. Así es como funciona la habilidad del combo en cadena de Hatty. Y prácticamente ya hemos visto todo lo que puede hacer el personaje. Entonces, ¿cómo se puede aprovechar? Pues si ustedes lo pensaron correctamente, pues los personajes que utilizan la sanidad o que le pueden bajar el HP como Niles son composiciones ideales para el personaje, porque se beneficia mucho de que su barra de vida sea baja para que pueda incrementar el poder de sus habilidades, de sus ataques básicos, de su combo en cadena, y de esa manera se puede complementar mucho con ese tipo de equipos, porque ya sabemos que la sanidad generalmente pide que sacrifiques mucha vitalidad, pero a cambio de eso te entregan mucho poder de ataque, y sabiéndolos utilizar correctamente con unidades como Giles, con unidades como Niles, se puede aprovechar muchísimo el personaje. Ahora, no creo que sea una unidad principal de daño, a mi parecer. Yo creo que sería más como un complemento de daño, porque aunque pueda hacer muy buen daño con sus habilidades, creo que no alcanza los daños extraorbitales que pueden alcanzar un Giles, que pueden alcanzar, por ejemplo, un Niles, a mi parecer, porque Niles, recuerden que también como que ignora un poquito la defensa. Entonces, vamos a llegar a las conclusiones del personaje. Es una unidad por la que vale la pena tirar alguno de nuestros Lumberjacks por ella. Y yo creo que más o menos, o sea, dependerá mucho de su situación, porque si ya tienen muy buenas unidades de fuego tipo Cinza, tipo Charon, tipo Gram, incluso el mismo Giles, creo que es una unidad que sí es fácilmente esquipeable, porque no es necesario. O sea, sí puede ser un muy buen complemento de daño y seguramente lo van a aprovechar muy bien, pero de una vez les digo que sí, yo creo que es necesario su primera copia para que le puedan sacar por lo menos ese potencial de daño que tiene el personaje. Ahora, recordemos que también viene con este sistema del equipamiento, entonces también se les va a exigir que si les quieren sacar mucho más provecho es que lo suban hasta nivel 80 con su equipamiento en nivel 10, para que de esa manera sus habilidades y sus estadísticas sean mucho mejores y el potencial de daño que tiene ella se pueda aprovechar. Esa sería como que tal vez el único pero que le pondría, que tal vez sí sería necesario que subiera hasta nivel 80 para que el refinamiento le saque más provecho a sus habilidades. Desconozco en qué le mejore el refinamiento a ella, pero sí creo que le va a aumentar mucho el potencial de movilidad o de ataque o de rango, etcétera, de lo que tenga el personaje. Pero si están sobradísimos de buenas unidades de fuego y creen que no les hace falta, pues yo creo que mejor vayan ahorrando para futuras unidades un poquito más importantes, porque a lo mejor les beneficia más un convertidor, un personaje de soporte. Híjole, la facción de fuego como que siempre tiene ese problema, como que sus unidades nunca, o sea, no son malas por completo, pero nunca son indispensables, como que algo tiene, no están a los niveles de Azure, no están a los niveles de Hero, de Midgard, por ejemplo, pero no son malas unidades. Pero pues una vez más, Turtok, yo no sé qué tiene en contra de este elemento, pero como que los deja ya al límite. En la tier list japonesa les gustó, bueno, está en rango S y hasta ahí se va a quedar, con una copia, con todas sus copias. Realmente la última copia lo que hace Hatty es bajarle el cooldown de la habilidad, entonces también no es como que sea muy necesaria la última copia. Entonces, creo que es una unidad muy buena. Si están empezando en el juego, creo que sí les puede ayudar a los nuevos jugadores, porque es fácil de utilizar, es fácil de comprender sus mecánicas, etcétera. Aparte, como no necesita el sistema de sanidad, realmente no se tienen que preocupar de que si les ponen veneno, quemadura, etcétera. Entonces,
Para veteranos diría que solamente que quieran aumentar su daño en el Calamity Codex, porque de otra manera creo que no es indispensable. Y para los nuevos, si les gusta el personaje, es una muy buena unidad para empezar, sobre todo para que empiecen a comprender conceptos básicos del juego. Entonces amigos, sin más por el momento, pues yo me despido deseándoles buen día, buena noche y nos veremos en próximos videos. Hasta luego.